Hace unos días pasé bajo un árbol de amate. Se me vino a la memoria una historia que mi abuelo contaba. Decía que cuando él era joven, vivía en un pueblo. Él tenía un mejor amigo y acostumbraban a viajar para ir a un bosque. En ese bosque habían unos pozos de agua que nacía en ese lugar y les gustaba ir a nadar. Su papá les decía que no llegaran tarde, que jugaran, que se distrayeran, que recogieran leña, pero que no dejaran que se les hiciera de noche. Un viernes se les olvidó que tenían que regresar temprano y empezó a oscurecer cuando encontraron a un anciano y les dijo: patojos, ¿qué hacen aquí? Hoy es viernes. Tienen que regresar rápido a su casa y recuerden que no deben pasar bajo el árbol de amate. Ellos, curiosos, le preguntaron al Señor que qué significaba eso, porque su papá les decía a ellos que no pasaran bajo el árbol de amate y él ahora les estaba diciendo lo mismo. Él les dijo: caminemos y en el camino les voy a contar la historia. El Señor les dijo que ese árbol era un árbol maldito, porque acostumbraban a hacer pactos ahí. Si alguien tenía el valor suficiente, podía ir viernes a la medianoche y platicar con el demonio, pidiendo un pacto. Entonces, ellos, al llegar a su casa, se despidieron y pasó el tiempo. El amigo de mi abuelo un día resultó con dinero. Empezó a comprar terrenos, casas, y dejaron de trabajar sus familiares para dedicarse a su propia finca. Compraron ganado y se volvieron famosos, y al amigo de mi abuelo lo empezaron a seguir las mujeres porque eran jóvenes. Resulta que en esas mi abuelo le fue a hablar a su amigo y le preguntó: mira, contame vos, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué hicieron? Que de repente salieron de la finca. Somos hijos de jornaleros. Y ahora ya no trabajás, hasta tenés capataz. Ahí andás en caballos, cambiando. Contame. Yo también quisiera salir de la pobreza en la que ando. Yo también quisiera que las mujeres me siguieran así como a vos. Y entonces él le dijo: te lo voy a contar, pero no andes regando la bola. Eso sí, si tenés el valor de hacerlo, te puedo asegurar una cosa: no te va a faltar nunca, jamás el oro. Le dijo: yo tuve el valor de ir viernes a la medianoche al amate del bosque. Mi abuelo le dijo: no te creo, no puede ser. ¿Cómo es eso? Si eso solo es una leyenda. Y le dijo: no, eso es cierto. Pero recordate una cosa, le dijo. Tenés que tener el valor. No es cada viernes. Solo es el cuarto viernes de cada mes. A la medianoche tenés que estar ahí. Tocás el árbol de amate 3 veces. Y dices: quiero hacer un pacto. Lo dices con firmeza, con fe. A mí me pasó que cuando hice esto, empezó a soplar el viento
pero yo había oído lo que dijo el viejo, que tenía que tener valor. Me aguanté. Y entonces empecé a oír un crujido. ¿Y qué si era el palo de amate que se estaba abriendo a la mitad? Allí, cuando topó el suelo, pude ver a un hombre sentado que tenía un traje muy elegante de negro. Parecía que brillaba y sus ojos parecían fuego. Y con una voz muy firme me dijo: ¿qué es lo que quieres? Y yo le dije: quiero hacer un pacto, por eso estoy aquí. Me preguntó: ¿qué pides? Estoy dispuesto a hacerlo, dime. Y yo le dije: quiero mucho dinero, quiero ser rico y quiero que las mujeres me lluevan. No quiero que me falte nunca el dinero, ya no quiero ser pobre. El hombre me dijo: te daré todo lo que pides, a cambio de algo. No hay trato si no hay nada a cambio. Debes darme a tu primer hijo, a tu primer nieto, a tu primer bisnieto, y así mientras vivas. Podrás ver que nunca te va a faltar el dinero. Tampoco te van a faltar las mujeres, ni te van a faltar las fuerzas. Te daré larga vida, pero quiero que seas el primero en venir en cuanto nazcan los primeros hijos y me los entregues a mí. Cuando mi abuelo escuchó esto, se asombró y le dijo: mano, ¿vos lo hiciste? Y le dijo: aún no he tenido hijos. Pero, ¿y qué? Si a cambio de eso puedo tener todo. Es un pequeño sacrificio. ¿Por qué no? Ya llegará el momento y vamos a ver qué pasa. Mi abuelo no le dijo nada más. Se despidieron y en el camino él fue pensando, sabiendo que él no era que no tuviera el valor en sí. Él tenía temor de Dios y deseaba familia. Y pensó para sí: no es en realidad algo pequeño, es algo grande. ¿Cómo voy a venir yo y vivir sabiendo que entregué la vida de un inocente? ¿Saber para qué? Mi abuelo nos contaba que él pudo ver cómo era que le llegaba el dinero a su amigo. Cuando ya había poco dinero, venían 4 mulas cargadas con 2 tinacos grandes al lado, llenos de dinero, monedas. Y venían, los vaciaban y las mulas se iban. No había nadie que las guiara, solas ellas sabían el camino de llegada y el camino de regreso. Resultó que pasaron los años y, aunque mi abuelo no dijo nada, no fue de extrañarse para él cuando recibieron la noticia de que el primer hijo de su amigo había fallecido al nacer. Dijeron que nació muerto. Mi abuelo solo sonrió y dijo: este desgraciado entregó a su hijo. Después se enteró
que tuvo más hijos y que cada uno de los hijos, al primogénito, o sea, el primer hijo, también se les desaparecía. Morían solo al nacer. Mi abuelo decía, ¿ustedes creen que en esas cajitas va un cuerpo? Ahí van piedras. Los cuerpos de los niños ya no están ahí. Pero decía, miren, calladita la boca. Calladita la boca, decía mi abuelo. Mi mamá nos contó que sí, ella también pudo ver las mulas y que conoció al Señor y que ese Señor parecía que no envejecía. Con el tiempo se mudaron del pueblo mis familiares, pero quedaron conocidos. Y les cuento que hace poco me enteré que uno de los primeros hijos de esta familia descendiente falleció al nacer. Cuentan por ahí que este señor camina por ahí todavía. A pesar de que han pasado ya muchos años, él todavía tiene fortaleza. Mi abuela decía, a este, cuando se le termine el tiempo, el mismo demonio lo va a venir a traer. Vivo se lo va a llevar. Es por esta razón que cuando yo veo un árbol de amate, me recuerdo de la historia de mi abuelo. Y a veces, para prevenir, prefiero pasar de lado a pasar de cerca. No vaya a ser que me recuerde de ese pacto. No vaya a ser, como decían por ahí también, que se te puede llegar a prender encima un bulto. Pero esa ya es otra historia. Hasta la próxima.